Siempre es hoy. Hasta el mediodía. Con Daniel Tonietti. Bueno, vamos a saludar al periodista y militante Nacho Levi, es uno de los referentes de la organización La Poderosa y editor de la revista La Garganta Poderosa, para hablar cómo está la situación que están atravesando los barrios populares aquí en la ciudad de Buenos Aires, y para actualizarnos un poquito. Nacho, muy buenos días, Daniel Tonietti te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días para usted. Bien, bueno, queremos escucharte. ¿Cómo está la situación? Vamos barrio por barrio, si querés. Arranquemos por la 1-11-14, en el Bajo Flores, en las inmediaciones del estadio de San Lorenzo de Almagro. ¿Cuál es la situación del COVID-19 ahí? Es dramática, sinceramente. Esta misma mañana están llegando autoridades del Ministerio de Salud de Nación para intentar traccionar también medidas del Ministerio de Salud de Ciudad, que viene haciendo lo imposible para matizar o aplanar la curva en términos mediáticos, postergando los datos, invisibilizando los dispositivos barriales que hay para acelerar por afuera de las órbitas del Estado la detección de febriles que permitan el aislamiento a tiempo y las medidas del caso. Nos consta realmente una tensión que se está respirando entre la voluntad del gobierno nacional de visibilizar lo que está pasando en las villas y todos los mecanismos que se implementan para que eso no suceda. Este dispositivo que te comento ahora de la 1-11-14, la semana pasada se implementó en la 31 y fue lo que permitió echar luz a la situación real de la pandemia en nuestros barrios. Quiero ser claro en eso. Acá estamos muy preocupados. Digamos, los primeros interesados en el repuntalamiento de la economía, no tenga duda que viven en los barrios populares. Ahí viven los primeros asfixiados por la cascada de la pobreza que hasta sin agua se quedó abajo. Pero la realidad epidemiológica del barrio hoy es otra. No lo decimos nosotros, lo dicen los médicos. Los funcionarios de ciudad dividen una ciudad formal de una ciudad informal cuando te hablan en off. Pero después cuando hablan en on, hablan solo de una ciudad, de la ciudad formal. Entonces hay una ciudad informal que además de estar contagiada, está totalmente mareada y desinformada. Vos preguntabas de la 1-11-14, la 1-11-14 tiene 104 casos confirmados hasta el día de ayer, porque los de hoy todavía no nos los dijeron. Y esos 104 casos parecieran moverse de manera bastante aplanada al momento. Pero si vos le preguntás al Ministerio de Salud de Nación, te dicen que eso se lo adjudican, por ejemplo, a la medida que tomó el padre Juan con los bomberos del barrio, de clorar los pasillos con la manguera de la autobomba, tirando el cloro en las paredes para que no avanzara, porque desinfección de ciudad no hay. Y el programa Detectar... 104 casos, 1-11-14, ¿cuántas víctimas tiene el barrio? 5 fatales. Anteriores 5 fatales. Todas, la última, la quinta, el mismo día que falleció la primera mujer en la 31, que como había cobrado más visibilidad la situación del barrio por la falta de agua, tuvo cierta resonancia mediática. ¿Qué edad tienen las víctimas de la 1-11-14, Nacho? La verdad que no lo tengo acá encima, si te digo los números te voy a mentir. Es cierto que los barrios populares tienen un promedio de edad menor, eso no es ninguna ventaja, tiene un promedio de edad menor porque la longevidad es 20 años menor, no lo decimos nosotros, lo dice la UCA, hay 20 años de diferencia en el promedio de vida. O sea, la expectativa de vida en los barrios populares es 20 años menor que en otro lugar de la ciudad, que el promedio de la ciudad. Sí, exactamente, pero en este escenario nos parece que no debieran regir los mismos parámetros que ha naturalizado la desigualdad estructural, porque es cierto que el coronavirus ataca particularmente a los adultos mayores, pero el coronavirus no ataca particularmente a los pobres, ataca particularmente a los pobres cuando los pobres están en una condición de hacinamiento, en barrios que lejos de estar urbanizados no tienen ni siquiera posibilidad de acceder al agua, que es un derecho constitucional. Entonces, esa misma curva que la propia comunidad, en teoría, estaría aplanando en la 1-11-14, donde los índices de contagio, en detrimento, en contraposición al 8% que da nuestra sociedad en general, dan el 60% de los vecinos contagiados. Una de las discusiones que hay entre ciudad y nación es que 60%, aclaremos ese número, es que cuando hacen los testeos, el 60% da positivo, ¿es así?
Cuando Claro. hacen los testeos de sospechosos, agarran un caso sospechoso, corregime si me equivoco, Sí. agarran un caso sospechoso Sospechoso que tiene síntomas. que tiene algún tipo de síntoma, o fiebre, tos, falta de sentido del olfato y demás. En el barrio 31 dio 6 de cada 10, se confirmó, y ese porcentaje en el resto de la ciudad es 8 de cada 100. ¿Es así? Sí, es así, varían según los barrios, pero la 1114 también es altísimo, y la realidad es que no hubo un programa para detectar los febriles, que es esto que intentó Nación en la Villa 31, y que estamos haciendo las postas de salud de las organizaciones sociales en todos los barrios, porque Bien. si vos acelerás la detección de febriles... Quiero ordenarme un poquitito con la información porque Sí. es mucha. Estamos hablando con Nacho Levi. Hoy los confirmados en el barrio 31 son 373 confirmados. Sí, ¿Es así? 373 confirmados a nosotros por fuentes oficiales de Ciudad y de Nación, pero sin haberlos comunicado públicamente. Al día de ayer, al día de hoy tampoco, de modo que hoy tenemos números nuevos. 373 en la 31 y 519 en todos los barrios de Cava es un dato de ayer a la mañana. De ayer a la mañana, ¿vos pensás que ese dato todavía resta que se actualice? Sí, sin duda, recta que se actualice. Bueno, y vos estás diciendo que los 373 confirmados en el barrio 31 es una información de la cual disponen ustedes, pero que todavía no se hizo pública. Sí, disponemos nosotros porque llamamos a los funcionarios que están dentro de esa órbita y pedimos que lo visibilicen, porque entendemos que hay una realidad que hay que ponerla sobre la mesa. La curva en la 31 está en pleno crecimiento, en este momento, está empinada. Es importante el detalle que estás dando vos, disculpame que me detengan en este No, punto. por favor. Esto es importante. Vos, la información que tienen ustedes de la Garganta Poderosa es que la cantidad de confirmados en el barrio 31 es 373, pero que todavía no se hizo público. O sea, ese número, esa actualización, no sé si la palabra adecuada es, ¿se ocultó o se oculta? Sí, se maneja de forma muy discrecional. De hecho, lo empezaron a hacer de manera ordenada cuando el gobierno de Nación irrumpió para que eso fuera así, porque nosotros estábamos adelantando los datos que recibíamos de propias autoridades territoriales del gobierno de la ciudad y después se ratificaban 48, 72 horas después. Bien. Nosotros nos acostumbramos a que los programas de prime time repitan durante 2 o 3 días seguidos el mismo número de barrios populares. Claro. Y no, nunca está el mismo número. Bien. Lo que está es la misma información. Es un detalle, por eso mismo, una cosa es la realidad y otra cosa es lo que comunican los medios. Hay que decir, también los medios comunican en base a una información oficial. Acá hay una información oficial, que es la que comunica el gobierno de la ciudad, que es la que comunica el gobierno nacional, y después está la información a la cual accedes vos, la que acceden ustedes. Estamos hablando con Nacho Levi, que es uno de los editores de un medio de comunicación que se llama La Garganta Poderosa, que está editado y construido desde los barrios y las comunidades populares de la ciudad de Buenos Aires, donde la cantidad de casos confirmados, ¿a qué día? ¿Al día viernes? ¿Al día sábado? Son 373 en la 31. Nosotros tenemos la confirmación oficial de ayer a las 8 de la mañana. Bien. Y es un trabajo que periodísticamente... Oficial a ustedes, pero no oficial de que se comunicó. Sí, no, tampoco nadie te la va a negar. Si vos preguntaste, van a decir que ayer a la mañana eso era la cantidad de datos. Okay. Lo que necesitamos es que haya una presión, un ejercicio periodístico cotidiano de poder tener estos datos, no solo en la capital federal, porque también es cierto que hay muchos distritos del conurbano donde se hace muy difícil conseguir la información precisa de los barrios populares. Bien. Pero claramente la invisibilidad que históricamente tuvieron estas barriadas agrava la situación en este escenario. Bien. Hoy la villa no está en una etapa regresiva de la cuarentena, de ninguna manera. Nacho, me gustaría detenerme en otro punto, y ahora vamos a seguir hablando. Estamos hablando con Nacho Levi. ¿Qué pasa con el tema de los testeos? ¿Están haciendo testeos masivos o sobre los casos sospechosos? ¿Qué es lo que está pasando con los testeos puntualmente en la 1114, en la 31, en la 21-24? Los testeos, la respuesta oficial va a ser que rigen bajo el mismo protocolo que para el resto de la ciudad. Ahí hablamos de una sola ciudad, como desconociendo que la curva de la 31 no tiene nada que ver con la curva del resto de la ciudad. Entonces no se toma ninguna decisión particular, más que esta iniciativa de ir a buscar a los febriles que se hizo hasta ahora, 2 días en la Villa 31 y hoy por primera vez en la 1114. El protocolo lo que dice es que te van a testear si vos tenés síntomas. Y si tenés síntomas y te testean, van a intentar aislar a tus contactos estrechos. Ahora, la realidad es que la proporción de
de detección de febriles en los barrios es muy poca, porque solo se hizo en 2 barrios y solo se hizo 2 días. Entonces, si vos no tenés... Te hago una pregunta bien puntual. Sí. En estos momentos, mientras nosotros estamos acá, se calcula que en el barrio 31 viven entre 45.000 y 50.000 personas. Sí. Más o menos. En este momento es una ciudad importante. Sería una ciudad importante, ¿no? 45.000 personas es un barrio importante. Una persona, un niño, una niña, un joven, un adulto, un abuelo, una abuela, un anciano, tiene fiebre. ¿Tiene al lugar donde a recurrir y que le hagan de un modo rápido y preciso un testeo y que eventualmente aíslen a su grupo familiar? Hoy, ahora. Sí, ahora puede ir en la 31 y en la 1114 a estos 2 dispositivos detectar, que tiene que ver justamente con identificar rápidamente esos casos, pero en el resto de los barrios, esas postas o ese recurso lo estamos generando las organizaciones sociales sin el respaldo del Estado, y estamos tratando de traccionar ayuda de nación, porque en ciudad se hace muy difícil. La respuesta que te da Salud de Ciudad son favorables, positivas, buena onda, pero después la filtra de desarrollo y nada de todo eso se materializa en la realidad. Entonces, cuando te decía que acá la cuarentena está en una etapa regresiva y no progresiva, es que acá de ninguna manera podemos tener más libertades de circulación que las que teníamos hace una semana. Hoy tenemos que tener el doble de cuidado, nuestros comedores, nuestros trabajadores de la salud, nuestros trabajadores de la salud alimentaria, porque el virus está caminando acá por los pasillos. Y esta pregunta que vos me haces está buena para decir que, por ejemplo, en Zabaleta y la 21, que es la villa más grande después de la 1114 y la 31, el virus se está despertando ahora. Nos acaban de confirmar hace una hora el 8º positivo en la Villa 21, y Zabaleta, que es un barrio muy chiquito a la entrada de la 21, ya tiene 3 casos. Esos 3 casos que se dieron en Zabaleta fueron identificados hace una semana, los 2 primeros, por una nenita que entró con convulsiones por una enfermedad anterior al Garrahan, con fiebre, la testearon y dio positivo. La madre, que quedó internada y también dio positivo. Y todos los hermanos de esa nena, que son 7 y viven en una casa, no recibieron ni una gota de lavandina del gobierno de la ciudad. No solamente que no fueron aislados, no solamente que no se desinfectó su casa o su pasillo, no recibieron lavandina. La lavandina la llevó la posta de salud de las organizaciones sociales con los recursos que salen de UNICEF, de ustedes que donan del otro lado, de la buena voluntad de la gente. Pero entonces tenés en paralelo a esa realidad la discusión entre ciudad y nación, porque ciudad quiere seguir vendiendo para afuera que ellos van corriendo atrás de los contactos estrechos. Aparece un positivo, vamos a buscar con qué persona se encontró. Cuando lo que te están dando los índices es que tenés el 60% del barrio contagiado. Entonces, si vas a los contactos estrechos, el contacto estrecho es absolutamente todo el barrio. Por eso ahora están improvisando las camas que pusieron en San Lorenzo, las camas que pusieron en Huracán, porque hace 2 semanas, cuando nosotros gritábamos y pedíamos esto por favor, nos decían que eso estaba mal, que eso no tenía sentido. El propio Quirós nos decía que era peligroso aislarlos en un club, porque si entraba el virus, después cómo hacía, hace 2 semanas. Y ahora están diciendo que tienen no sé cuántas camas. Están improvisando y van corriendo atrás de la información esperando que este aplacamiento de la verdad les salga bien. Acá también estamos todos rogando que les salga bien. Porque ayer a la mañana nos reunimos con Bisotti y me decía, nosotros no es que en Italia vimos que de golpe se murieron todos los viejos porque un día los agarró a los viejos. Cuando va creciendo la masa de contagios, la población positiva, obviamente hay una proporción de esa población que llega a esa instancia. Bueno, nosotros no queremos que llegue un vecino más a esa instancia, y para eso tenés que detectar febriles, y para detectar febriles tenés que tener presencia del Estado. Por eso estamos exigiendo que le den visibilidad a la curva real de nuestros barrios y que no confundan a la gente, porque es una regla de 3. Si hace 48 horas te iba a pasar 1000 cosas terribles por romper la cuarentena, la curva se incrementó de manera vertiginosa en el barrio y ahora de golpe vienen más libertades, hay algo que nos cierra y hay algo que tienen que poder explicar. Bueno, por otro lado, como para cerrar, estamos hablando con Nacho Levi, hablábamos más temprano de el aporte que hace a la vida económica de la ciudad de Buenos Aires. A ver, todos los barrios populares, pero en particular está muy articulado el barrio 31, que está en la zona de Retiro, con la gastronomía, con los cuidados particulares, con los trabajos domésticos, con los trabajos de limpieza, con los trabajos de construcción, de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y del microcentro, que es el corazón económico y comercial de la ciudad, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, hay una circulación virtuosa, digo, me refiero, debe haber muchas personas que trabajan en el área de gastronomía de un banco que está en el microcentro, un banco al cual van cientos de clientes y cientos de trabajadores,
para dar un ejemplo, digamos. Obvio, y muchísimo del personal de enfermería, de limpieza de los propios centros de salud. Y ni hablar las salidas obligadas que tienes que hacer de tu casa. Digo, ya, mira, duele. Digo, lo del barrio 31 es una fuerza laboral muy importante para el motor productivo económico de la ciudad de Buenos Aires. Y en particular del microcentro, quiero remarcar ese detalle. Sí, que muchísimos de los aislamientos se están dando dentro del propio barrio con condiciones edilicias y de servicios que te obligan a salir. Digo, recién hasta la TV pública cerró el noticiero de la mañana hablando del crecimiento de la ciudad y un porcentaje también de la responsabilidad social. Hay una contradicción ahí, ¿no? Se produce una apertura de la cuarentena en el momento en que los barrios populares, la famosa curva, no se está aplanando, sino que se está espiralizando. Sí, que no es una contradicción porque no te lo niegan, simplemente te reconocen que hablan por afuera de dos ciudades, de dos realidades distintas, sí. Pero después la medida es una sola y en el medio queda muchísima gente. Por eso necesitamos que se ponga la lupa donde se tiene que poner y uno entiende y valora de verdad el gesto de la clase política tradicional, dejar de lado mezquindades, tratar de utilizar un lenguaje común, que reine cierta armonía, pero esa armonía no puede ser solamente entre quienes se pueden lavar la mano cada 2 horas. Hay 50.000 personas en la Villa 31 que están atravesando el peor momento desde que llegó el virus al barrio y no podemos hoy levantar ni las cámaras ni la agua, ¿no? Realidad. El tema del agua con la, no digo la complicidad, pero está ahí Malena Galvarini, que responde políticamente al espacio que lidera Sergio Massa, que es el Frente Renovador, que es uno de los miembros de la coalición gobernante, que está a cargo de la empresa pública que se ocupa del agua y el saneamiento, ¿no? Sí, de la provisión de agua, ¿no? Hemos hablado de eso y de las posibilidades concretas que otorga una resolución de 2017, la APLA 2716 se llama, para que AISA pueda intervenir en Capital y en el conurbano donde cubre la prestataria, también en barrios populares. Pero la realidad es que la responsabilidad no es de AISA. AISA puede tener cualquier problema técnico, el que sea, y el gobierno de la ciudad tiene que garantizar el derecho universal al agua. Entonces, de frente a esa realidad, lo único que le pedimos al resto de los sectores, incluso dentro de esa convergencia política de armonía o unidad, que visibilicen la realidad. No podemos hacer de cuenta que no hay un barrio con 50.000 personas y 373 casos que crecieron en un 1000% durante 12 días que no hubo agua. No puede ser que no pronunciemos la palabra agua. Si efectivamente no hicieron nada espurio, si efectivamente hicieron lo mejor que se podía, que salgan, que lo visibilicen, que lo expliquen y que si necesitan pidan ayuda, pero que no lo oculten más, porque en el medio está la gente desinformada, sin saber si ahora se puede pasear libremente o si sigue vigente el quédate en tu barrio, cuando en realidad el virus ahora circula en el barrio mucho más que en el resto de la ciudad. Y otro tema para terminar es que honestamente ningún gobierno hace todo bien, ningún gobierno hace todo mal, pero el nivel de blindaje mediático que tiene el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Eso es muy grande. Me imagino que a usted le está costando mucho instalar ese tema y yo a veces veo cómo los comunicadores, los presentadores de noticias, los animadores televisivos, cómo tratan ¿no? de encontrar los artilugios en el idioma castellano para hablar del tema del coronavirus en los barrios de la periferia sin mencionar a quien es su responsable político, que es Rodríguez Larreta. Bueno, te agradezco un montón que lo hagas, que lo nombres y que también lo digas, porque no tiene que ver con una cuestión de lealtad o cofradía entre compañeros de gremio, de actividad, tiene que ver con una cuestión humanitaria, y es exactamente como decís. Yo ayer veía a la noche en el programa de Fantino, por ejemplo, separaban las provincias y los barrios, o sea, la Villa 31 competía con provincias enteras, no competía con la ciudad de Buenos Aires. Juanita Viale preguntó dónde quedaba la 31 esta semana, con 373 casos, y las redes sociales tallaban contra Juanita Viale, pero ¿sabe de qué habla esa pregunta de Juanita Viale? Habla de todo el periodismo, habla de los programas que ve Juanita Viale, de los canales que mira Juanita Viale. ¿Cuánto tiempo le dedicaron a la Villa 31 para que ni siquiera haya sabido en dónde está ubicada? Y lo que te decía, hasta la televisión pública hoy cerró hablando de la responsabilidad social. ¿Qué responsabilidad social puedes hablar cuando la gente tiene que salir 3 veces por día a buscar un tacho de agua? Te agradecemos mucho el contacto con nosotros. A ustedes, un abrazo. Hasta luego. Nacho Levi es periodista y es uno de los referentes de la revista La Garganta Poderosa y de la organización La Poderosa.